Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, chicos, depende del horario que lo estén viendo. Eh, este sería el segundo video de retroalimentación, que sería el tema de elaboración de artículos de opinión. ¿Por qué seleccioné este tema? Al igual que el anterior, que es la elaboración del ensayo, ya saben que yo desde segundo año les vengo diciendo que esta parte es muy importante para proyectos, para trabajar trabajos de información, cómo saber escribir un texto ya sea de manera científica, entre otras, ¿no? En este caso, la elaboración de un artículo de opinión es muy importante porque les ayuda más en el tipo de expresar una opinión, ¿no? Válgame la redundancia, que casi se repite lo mismo, pero obviamente enfocado hacia un tema. Esto es lo mismo que un ensayo, son sobre temas diferentes, no hay un objetivo en particular, puedes abordar diferentes temas en uno solo, no hay problema por eso, pero lo importante es cómo lo vas describiendo, ¿no? Vamos a ver primeramente por lo que qué es un artículo de opinión, ¿no? Pues los artículos de opiniones son un subgénero del periodismo de naturaleza argumentativa y persuasiva, caracterizado por presentar la postura, valoraciones y análisis que sobre determinado asunto o acontecimientos de interés público realice una personalidad de reconocido prestigio, credibilidad y autoridad, con la finalidad de influenciar y orientar a la opinión pública. Esto es sencillo, chicos. Al momento que les comenté que es parecido a un ensayo, pues estamos hablando del aspecto argumentativo, donde tú tienes que argumentar tu postura, ¿no? Aquí en esta situación volvemos a lo mismo, pero va, por ejemplo, la estructura como un tipo periódico, por eso dice que es un subgénero del periodismo, perdón, y se va acercando a ese tipo de estructura, vuelvo a repetir, esa estructura donde ustedes tienen que más o menos el acomodo de esa información sobre cierto tema que ustedes estén interesados en aportar a la sociedad. Puede ser una crítica. Nosotros comúnmente vemos mucho los que son los periódicos. Cuando, por ejemplo, nos tocó bueno, en clase, el tema más cerca que tuvimos relación con un periódico para buscar todo eso fue cuando trabajamos la caricatura, que estábamos buscando temas políticos donde elaboraban una caricatura. Nosotros rescatábamos ese gráfico. Bueno, pues eso es parte de un artículo de opinión enfocado a política. Nunca estuvimos lejos, si se dan cuenta, ¿verdad? ¿Cuáles son las características? El objetivo fundamental es expresar una postura y ofrecer valoraciones, opiniones y análisis sobre temas de intereses públicos para orientar o influir al público lector. En este caso, pues es como los anuncios que también nos tocó ver. Un anuncio tiene que estar seguro de lo que tiene que promocionar, y a partir del eslogan son los ganchos y todo eso, ¿no? Ahí vamos a empezar a asociar todo eso que miramos en años anteriores y en la actualidad para poder relacionar. Siempre va firmado por su autor, o sea, quiere decir que cuando tú escribes tu nota, por así decirlo, bueno, colocas tu nombre o un seudónimo, ¿no? Porque hay algunas personas que se dedican a hacer esto y ponen anónimo, ponen un seudónimo para no involucrarse directamente, ¿no? Su autor por lo general es una persona que goza de prestigio y credibilidad y autoridad en relación con determinados temas o áreas del conocimiento. No necesariamente tiene que ser un periodista. Pues prácticamente te está diciendo que no es necesario ser, pues bueno, ser un experto, ¿no? Saber sobre el tema para saber de qué es lo que estás participando y contribuyendo a este avance, ¿no? O crítica, depende qué es lo que sea. Tiende a ser una exposición de carácter argumentativo y persuasivo en torno a un asunto o acontecimientos, para lo cual emplea un lenguaje que suele ser ameno, sencillo, claro y conciso. En la actualidad, por ejemplo, vemos lo que está haciendo, por ejemplo, el presidente López Obrador. Cualquier tipo de acción siempre va a encontrar una oposición, que se elaboran artículos, los publican ya sea por redes sociales, ya sea por periódicos, ya sea por redes masivas, por ejemplo, no sé, Instagram, que les aparece títulos echando crítica y todo eso. Bueno, ahí es donde uno empieza esa persuasión de que mira, pues por ejemplo el Tren Maya, mira, el Tren Maya sucede esto y esto y esto, y dice, caray,
Como no investigamos, la mayoría de las personas no hacemos ese tipo de investigación, cualquier tipo de comentario nos puede atraer. Entonces empezamos con esa persuasión donde, no, sí, yo concuerdo que esté equivocado, pero pues aquí importa mucho eso que les he dicho, hay que leer. ¿Por qué? Porque cuando tú lees te das esa oportunidad de investigar para que no una información tan sencilla, tan perpicaz, o sea, no te atraiga. Y tú concluyas con un contenido nuevo, una aprobación sobre cierto argumento que están haciendo estos personajes, ¿no? O a favor o en contra, depende. Trata de temas variados siempre y cuando estos sean actuales, relevantes y pertinentes. Esto es muy importante. Al momento de que lleguen a ser, no sé, llegando a la prepa, les toque hacer un artículo, eh, no traten de hablar sobre temas de que, ay, voy a hablar de la revolución de tal cosa. Solamente puede ser tomado en cuenta cuando va a ser una crítica sobre un nuevo acontecimiento que sucedió y que a lo mejor la historia real ha olvidado o no conoce ese tema. O sea, ese es importante cuando tú ya quieres elaborar un artículo de esos. Por eso es que sea pertinente. Relevantes, pues ahí la mayoría de las cosas ahorita, más por la situación del COVID, por ejemplo, todo esto suele ser relevante, ¿no? Y es un tema actual. Suelen tener independencia de criterio con respecto a la línea editorial del periódico, aunque por lo general el grueso de los articulistas suele compartirla, y su presencia en la tabloide persigue el fin de reforzarla. Pues dice que tiene independencia de criterio, pues es libre, ¿no? O sea, no es necesario decir, es que yo quiero hacer una publicación sobre esto, pero yo soy una oposición, no, es que no te lo vamos a aceptar, no. Aquí es libre, como quien dice, libre albedrío al momento de que tú publiques o quieras hacer una crítica hacia cierta acción o cierto tema que te gustaría abordar y que vienes dando seguimiento desde cierto tiempo, ¿no? Por ejemplo, tenemos muchos alumnos, compañeros de ustedes que están motivados por las marchas feministas y les gustaría elaborar un artículo de opinión acerca sobre esos nuevos cambios. Bueno, hoy es el momento, chicos, aprovechen. La estructura. Si podemos ver la imagen y la descripción de los 4 puntos que tenemos en el lado izquierdo, pues estamos hablando de que tiene un título. En este caso sería lo azul. Por ejemplo, creo que está en un tamaño de fuente de un 22, 23 y bajando, ¿no? Una introducción. La introducción suele ser primeramente el primer párrafo, donde habla acerca de qué es lo que se quiere hablar, sobre cierta financiación, pues dice innovación, algo nuevo que están produciendo, ¿no? El cuerpo, que ya viene siendo todo el contenido, la justificación del por qué estás hablando sobre ese tema, qué está sucediendo, ¿no? Y al último la conclusión, que sería, como siempre, el último párrafo o el penúltimo y último, depende qué tanto quieras argumentar para tu exposición. Argumentada, claramente, ¿no? Tenemos otra imagen, pero pues en esta no se alcanza a apreciar bien, se ve un poco borrosa. Una disculpa por eso, pero aquí dice esperando a Montoro y ya viene un poco la descripción, aquí ya vienen, por ejemplo, la introducción. Hay veces que se puede mezclar con los textos, ¿no? Y no suele ser siempre un párrafo. Hay que tener cuidado con eso. Aquí hay algo que se me olvidó de decirles, el nombre de la persona que realizó esta nota, Javier González Sabater. En esa misma descripción de la parte superior abajo donde dice el título, puede que venga también, pero en este caso viene en la parte superior, ¿no? Carranza Martínez, y no le alcanzo a definir un poco más el nombre. Ese es otro tipo de opinión. Acuérdense que hace un momento les expliqué y les leí que dice que es un tema libre. Estamos hablando, por ejemplo, aquí como una noticia, bueno, esta sería como una noticia sobre algo social, hablando de financiación. En este caso mezclan Steve Jobs y la marca Apple. Y aquí parece ser como esperando Montoro, me suena más como a un libro o una novela. Y esto puede ser una crítica social, depende, porque incluso viene el nombre de la persona que hizo esa publicación, ¿no? Viene lo interesante después de todo esto.
cómo escribir un artículo de opinión. Para este caso tenemos 9 puntos que se tienen que desarrollar para elaborar un artículo de opinión. Primeramente, como siempre se ha sabido, es elegir un tema, es informarse sobre ese tema y foguearse, o sea, conocer tanto los pros como los contras que te pueden favorecer a ti en el momento de hablar sobre ese tipo de acción, opinión que quieras declarar, ¿no? Ir directo al grano. No es que me estés escribiendo tanta palabrería, es que este se fundó de tal cosa y así, no. Su fundación fue de tal manera y esto y esto y esto y pasó esto. El momento de que sucedió este tipo de cosas, sucedió una gran crisis afectando a 2000 empleados, y a lo que vas. Eso es sencillo, ¿no? Argumentar sobre el asunto, pues obviamente, pues viene siendo mucho, puede ser por ejemplo citas o dar una pequeña justificación que viene siendo parte del tema, pero tengan en mente que es directo al grano, o sea, como van. Es una persona que contrató 2000 personas, 2000, no sé, compró tantas acciones, por ejemplo, pero en esa misma contratación argumentas del por qué el despido justificado. Bueno, pues es que la empresa decidió invertir en esto, pero se le olvidó que no está ganando lo que anteriormente ganaba. Esto le perjudicó a la empresa y bla, bla, bla. Emplear la voz activa. Este es un método muy interesante que luego lo vamos a ver, que se los voy a explicar. Utilizar ejemplos e incluir al lector, que esto quiere decir que es parte de la persuasión, que forme parte de ese mismo artículo, que incluya esa misma, que se sienta parte identificado, eso quiere decir. Proporcionar una solución viene siendo la parte de la conclusión. Eso es algo que tú ya lo tienes que tener en mente para que tú lo desarrolles y al momento de concluir, ahí ya vienen esas ideas expuestas, que es lo que tú quieres proporcionar. Hacer una revisión general, esta parte es muy importante y esto lo tienen que marcar en cada trabajo, no solamente en un artículo de opinión. Esto yo se lo doy como clave esencial para todos ustedes. Si quieren tener un trabajo excelente, chicos, antes de entregarlo, antes de subirlo, antes de todo, revísenlo con tiempo. No les dé flojera, porque un trabajo presentable acredita para un 10, eso lo saben ustedes. No dejemos que un trabajo excelente que ustedes puedan escribir sea mancha para un problema con un concepto, un malentendido y destruya todo su trabajo. Eso es triste, pero se puede arreglar haciendo el paso número 9. Bueno, quizás algunos tienen algunos problemas, por ejemplo, en el caso del punto número 4 y el punto número 5. Dice, explica el motivo de tu opinión sobre el tema que se desarrolla y también la relevancia de hablar sobre ello. Otra muy buena práctica que resulta indispensable mencionar cuando se trata de cómo hacer un artículo de opinión es respaldar los argumentos con datos o puntos sólidos. En este caso sí, efectivamente serían las citas textuales. Por ejemplo, vamos a suponer que vamos a hablar de desempleo. Bueno, ustedes se van a una página muy solicitada que se llama INEGI y ustedes checan, por ejemplo, desempleo en el estado de Sinaloa, en ciertas áreas. Bueno, pues ahí van a encontrar una cifra o quizás una como medidas, por ejemplo, gráficas de todo eso, y van a colocar, bueno, el 10% de la población sinaloense formó parte del desempleo del mes de mayo a junio por situaciones de enfermedades, por situación de esto, y ahí está, ese punto sólido. Ahora sí, ya viene todo lo que tendrías que hablar. Aunque se trate de un punto de vista, es importante que demuestres que tus percepciones están basadas en hechos y estadísticas contundentes, como lo hemos trabajado en las citas textuales. Como se mencionó, un artículo que venga con argumentos tiene más validez que una persona solamente habla por hablar. ¿Ok? Emplear la voz activa. La voz activa es importante que sea directa y que te incluyas en el desarrollo de un artículo de opinión. Este viene siendo más la forma de lenguaje que utilizas, ¿no? Por esa razón, es indispensable que evites la voz pasiva de las noticias tradicionales y en cambio optes por la voz activa. ¿En qué consiste todo esto? Bueno, pues aquí tenemos un ejemplo. Dice, imagínense que esto es parte de una revista y dice, en vez de escribir, dice, se espera que en el año 2020 la mano de obra industrial sea sustituida por máquinas. Al decir se espera,
Es como decir, no tenemos nada seguro. No tenemos nada seguro. O sea, estás con una situación de que, pues me quedo sentado, por así decirlo, me quedo sentado esperando a ver si sucede. No, aquí el detalle es que como tú quieres un cambio, por así decirlo, pues yo espero que en el 2020 las empresas se den cuenta de que es necesario realizar los procesos productivos a través de las máquinas. Eso, vamos a suponer que es parte de una cita buena. ¿Cómo le argumentarían ustedes? ¿Qué sucedería si no hacen ese ajuste a las empresas para hablar sobre un proceso productivo a través de máquinas? Entonces ahí es parte de esa voz activa. Se ve mucha diferencia entre el espera en el espero. Suena como parte de una conjugación especial para las cosas de español, pero bueno, esto es lo imprescindible para poder trabajar y elaborar un artículo de opinión que ustedes tienen que tomar en cuenta. Este último proyecto es el que íbamos a realizar. ¿Por qué razón? Se los tomé por la misma situación. Cuando ustedes pasen a preparatoria, a lo mejor a ustedes les va a tocar elaborar un informe, les va a tocar elaborar un mismo artículo, les va a tocar hacer un ensayo, estoy seguro. Bueno, aprovechen estas bases que hoy les estoy otorgando, chicos, y de la mejor manera pues me despido de ustedes. Un fuerte abrazo, cuídense demasiado y pues esperemos que pase pronto esto. Y si un día quieren ir a visitarnos, pues muchas gracias, ahí vamos a estar, los vamos a recibir. Y si se puede dar un abrazo, pues claro que yo les doy uno. Que estén bien, de lo mejor, y éxito siempre para adelante. Nos vemos.